Vamos agradeciéndole la interrupción, vamos a dejar en uso de la palabra para que continúe el presidente del directorio de Petroperú. Gracias, presidente. ¿Cuáles eran las preocupaciones que teníamos nosotros? Como cuestión previa, Perupetro había desarrollado hacía algo más de 2 años un proceso anterior que había declarado desierto. Y como consecuencia de ello, finalmente logró un contrato con Frontera. Era la primera preocupación que tuvimos. La segunda preocupación fue que no recibimos interés alguno de otras empresas petroleras por operar el lote 192. Y nuestra tercera preocupación, la manifesté previamente, es que es un lote antiguo y que está en etapa de declinación de acuerdo a los técnicos que la evaluaban. En ese momento nosotros estábamos negociando con Frontera. Reitero, eso es un contrato que quedó sin efecto, un proceso de negociación que quedó sin efecto. Pero ¿cuál era el entorno que había en ese entonces? Lo primero era que nos permitía entrar de manera inmediata a operar el lote, cosa que si lo hacíamos con un tercero íbamos a tener que esperar a que concluya Frontera su contrato para después entrar con un tercero. Obviamente ellos conocen el lote y eso iba a reducir el riesgo, iban a poder hacer inversiones de manera inmediata y estas inversiones de manera inmediata lo que iban a hacer era generar un mayor volumen y reducir el proceso de declinación natural que tiene el pozo. Para nosotros también era clave, importante, tener un volumen mínimo asegurado para temas de operatividad del oleoducto norperuano. Tema importante porque el oleoducto sustenta su operación sobre el volumen que obtiene de las distintas empresas. Y finalmente, entrar con Frontera significaba eliminar un costo de salida y un costo de entrada, tanto de Frontera como de un tercero. Eso eran las cosas que nosotros estábamos negociando con ellos y que ellos podían ser los únicos que iban a generar esas condiciones. Cualquier otra empresa iba a generar otras condiciones. ¿Y esas otras condiciones cuáles eran? La participación que Petroperú iba a negociar con esa empresa. Con Frontera llegamos a un 28%. Y recordemos que en la licitación anterior del lote 64 con Geopark, nuestra participación era 25%. Sin embargo, hubo un tema importante acá, en ese proceso de negociación, y fue que ya se conocía que se iba a ingresar al Congreso un proyecto de ley orgánica de hidrocarburos en el que se iba a tratar de alguna u otra forma el tema de las regalías. Si las regalías resultantes de un proceso de evaluación por parte del Congreso hubiesen terminado siendo inferiores a las vigentes, obviamente iba a haber un beneficiado que iba a ser la sociedad. Pero en el caso de Petroperú era una situación especial. ¿Y a qué me refiero con especial? Al ser Petroperú una empresa estatal, quien se estaba, entre comillas, perjudicando o dando ese diferencial en regalías era el Estado, es decir, el dueño de Petroperú. Por ello es que en el proceso de negociación con Frontera se acordó que cualquier diferencia en tasas de regalías entre lo que las proyecciones habían establecido y lo que en un futuro se obtuviese a través de la nueva ley orgánica de hidrocarburos, la participación de las partes sería 50% y no 28,72%. Con cualquier otra empresa, y eso también lo podemos lograr con cualquier otra empresa. Con cualquier otra empresa también negociaríamos el carry de inversiones, es decir, que sea ese tercero quien asuma las inversiones y contra las utilidades futuras por un periodo determinado ellos después cobren el dinero que invirtieron. Y también hay el tema de participar en operaciones de riesgo o de saber los resultados obtenidos. Estos son prácticas del sector en donde el operador hace inversiones, el socio decide no participar y si el resultado es positivo, el socio puede subirse
a esto pagando no es una multa, pero sí un sobrevalor, porque ya conoce el monto de la inversión inicial. Entonces, estas condiciones que estoy señalando son las que se pueden obtener con cualquier socio. Las anteriores eran vinculadas a estos 18 meses que le queda a Frontera. Y eso la importancia de por qué lograr un socio para Petroperú, para el lote 192, que complementa con la estrategia que tiene la empresa de fortalecerse y estar en el upstream. Con relación a los temas, al marco legal, la ley 130, como ustedes saben, es de diciembre del año 2013 y puso un candado respecto a hacer inversiones fuera de lo que fuese Talara, el proyecto de modernización de la refinería. Todos tenemos la claridad sobre esto y las conclusiones sobre esta ley en la página siguiente es que nosotros venimos desarrollando un megaproyecto que está bastante avanzado y que demanda una atención importante, alta inversión y compromete flujos futuros. Nosotros estamos concentrando nuestros esfuerzos en este proyecto y en realidad no solo en este proyecto, sino también en tener operativo el oleoducto y lograr la operación del lote 192 en el menor plazo posible. Sin embargo, esta ley lo que hacía era impedir destinar recursos a otros proyectos. Por ello, sale la ley 30357, podemos ver en la página siguiente, de noviembre del año 2015, en donde se autoriza a Perupetro para que nos otorgue el lote y la ley lo que señala es previa evaluación y mediante negociación directa. Se nos libera del candado de la aplicación de ese artículo 6º que había señalado la ley 30130 y luego lo que se señalaba era que una vez que nosotros hubiésemos negociado el contrato, estábamos facultados a convocar, y acá es un término que no nos queda claro respecto al alcance del mismo, si convocar significa concursar, simplemente citar, invitar. Lo cierto es que señalaba convocar conforme a ley a socios para las gestiones correspondientes. ¿Cuáles eran las conclusiones al respecto que vimos? Primero entendimos, como la ley lo señala, que Perupetro tenía que hacer una evaluación previa. Segundo, que ya no teníamos el problema de la limitación de inversiones, porque expresamente se nos estaba liberando de esa restricción. Y finalmente, que podíamos ir solos o con un tercero. Ahí lo que podemos ver es que en diciembre del año 2016, cuando se este decreto legislativo, en la parte correspondiente a la reorganización de Petroperú, lo que se busca es su fortalecimiento y lo que se habla es que la empresa, es decir, Petroperú, puede modificar total o parcialmente sus unidades de negocios. ¿Para qué? Para mejorar su rendimiento económico y sobre todo obtener estándares adecuados de eficiencia e incremento de capacidad y sostenibilidad de sus operaciones. Asimismo, también establece el decreto legislativo que podemos celebrar contratos de asociación en participación y determinados mecanismos de contratación sin que esto implique la privatización. Y finalmente, contratar con terceros o nacionales todas estas actividades para la mejora o externalización de las actividades actuales o la maximización del valor de los activos o unidades de Petroperú. Entonces, si nosotros queremos fortalecer Petroperú, lo que tenemos que hacer es maximizar los activos de la empresa. ¿Cuáles eran las conclusiones a las que llegamos con este análisis? Número uno, que podíamos modificar las unidades de negocio. Segundo, debíamos enfocarnos en mejorar el rendimiento económico y ser eficientes. Teníamos la posibilidad de asociarnos con terceros y maximizar el valor de la compañía. Luego de haber expuesto todo esto, ¿cuáles son las conclusiones generales a las que llegamos? Y empecemos con nuestra realidad como Petroperú. Nosotros queremos y vamos a ser parte de las operaciones del lote. Eso es algo que lo tenemos claro y vamos a ir atrás de ello.
También somos conscientes que requerimos un socio para asumir el lote. Tenemos 3 temas importantes, uno es este lote, otro es las operaciones del oleoducto que requieren una actualización tecnológica y que va a demandar importante inversión, y el tercero lo de Talara. También somos conscientes que esta actividad del lote 192 tiene un riesgo asociado y va a demandar recursos. Si bien son reservas probadas, siempre hay un riesgo en esta actividad. Y nosotros estamos destinando dineros a un megaproyecto. Nosotros, por una cuestión de responsabilidad financiera, creemos que no debemos asumir riesgos que no podemos solventar, y por eso la importancia de tener a un socio. También nosotros ya estamos en las ligas financieras mayores a nivel mundial. Una emisión de $2.000 millones nos coloca en ese ámbito, y tenemos que ser conscientes y considerar los temores que pueden tener los bonistas que han confiado en Petroperú al confiar en el país, asignándonos los $2.000 millones. Y también tenemos que ser cuidadosos con las clasificadoras de riesgos, porque las clasificadoras de riesgos lo que pueden hacer, si ven que empezamos a desviarnos, nos suben el riesgo, y eso tiene consecuencias que no queremos entrar a ello. Eso respecto a la realidad de Petroperú. Respecto al proyecto, en ese momento, y en realidad ahora también, Frontera es la única empresa que nos permite entrar de manera inmediata al lote. Sabemos que 18 meses va a deteriorar las bondades del proyecto. ¿Qué tanto las va a deteriorar? No sabemos. En ese momento, cuando se hizo esta presentación o cuando se preparó esta presentación, nosotros estábamos evaluando o analizando 2 situaciones. Una es de entrar rápidamente a un lote para acelerar ese proceso de 18 meses, o la otra es ir con esto de manera más analizada y generando un ambiente de competencia para tratar de obtener las mejores condiciones. Lo cierto es que Frontera tenía una ventaja respecto a cualquier otro operador, y era que tener el lote y permitirnos entrar de manera inmediata. En ese entonces, en la página siguiente, lo que nosotros veíamos es, en la siguiente por favor, que para lograr ese lote nosotros lo que necesitábamos era primero negociar el contrato con Perupetro. En ese entonces era culminar el acuerdo con Frontera y finalmente obtener las aprobaciones de los directorios. Nosotros suscribimos un memorándum de entendimiento con Frontera, mediante el que íbamos a ir negociando esta asociación, y lo que se acordase entre las partes estaba sujeto a aprobación de los directorios de ambas compañías. Es decir, este memorándum de entendimiento no era vinculante y podía quedar sin efecto por cualquiera de las 2 partes. ¿Qué sucedió y qué fue lo que pasó posteriormente? Porque la pregunta que me podrían hacer es ¿por qué Petroperú decidió resolver este proceso de negociación con Frontera? Y fueron varias razones. La primera de ellas, nosotros habíamos estado, y no quiero utilizar el término especulando porque tal vez no sea el más adecuado, pero sí estábamos estimando, asumiendo que con la nueva ley orgánica de hidrocarburos iban a generarse condiciones más favorables. Y nosotros teníamos que asumir de qué manera íbamos a lograr esta asociación entre las partes en un escenario aún no conocido. Entonces, pensamos que era preferible esperar a que se defina esa variable de la nueva ley orgánica de hidrocarburos para poder generar una mejor negociación con Frontera o con un tercero, número 1. Número 2, teníamos el problema de la tarifa del oleoducto. El oleoducto es una instalación que tiene 40 años de antigüedad, ha sido reparada, el ramal norte está en fase de prueba, pero es una instalación antigua que requiere una actualización tecnológica. Y para cerrar el circuito de esta inversión en el oleoducto,
En la parte de inversiones se determinará un monto por desembolsar a lo largo del tiempo. La operación la optimizaremos, pero la parte importante acá es cómo asegurar los ingresos del oleoducto, y eso solo se va a hacer con contratos a largo plazo, lotes adjudicados a largo plazo, con regalías variables en función al precio internacional. Esa situación lo que va a hacer es permitir generar el endeudamiento correspondiente para poder afrontar esa actualización tecnológica. Y uno de los temas que no nos pusimos de acuerdo con Frontera era la suscripción de esa tarifa a 30 años. Finalmente, otro de los temas que también impactaba, ya en ese entonces había habido la toma del lote por parte de las comunidades nativas y había también muchos cuestionamientos respecto al proceso que habíamos seguido con Perupetro, en adición al riesgo de si es que debíamos concursar o no. Y reitero el término que señalé hace un momento, la palabra convocar, eso significa concursar o no, en donde tampoco nos pusimos de acuerdo con Frontera. Como consecuencia de todo ello, se tomó la decisión de dejar sin efecto el contrato con dicha compañía. Eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del presidente del directorio de Petroperú, Luis Eduardo García Rosell. Antes de dar el uso de la palabra a los señores congresistas y teniendo el quórum correspondiente, vamos y apelando también un poco a la paciencia y a la comprensión de nuestros invitados, vamos a tomar algunos acuerdos y luego vamos a continuar con la… damos además la bienvenida a la congresista María Melgarejo y también la más cordial bienvenida a la congresista Karina Beteta. Y también al congresista Guía Pianto, que también nos honra acá con su presencia. Muy bien. En primer lugar, queremos someter a consideración de ustedes la aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria de la comisión que tuvimos el 11 de octubre del 2017. Los que estén de acuerdo, por favor, diga usted, señor Dangmer. Sí, señor presidente, todos tenemos derecho a hacer uso de la palabra. Más aún si estamos aprobando un acta de una reunión en la cual no estuvimos presentes por otros motivos. Yo quiero manifestar mi desacuerdo con la aprobación unánime de la Ley Orgánica del Ministerio de Energía y Minas y voy a presentar un dictamen en minoría en su momento respectivo. Por eso solicito que se modifique la parte correspondiente del acta para que señale que hay por lo menos una discrepancia y el anuncio de un dictamen en minoría respecto al proyecto de ley 1798-2017, Ley Orgánica del Ministerio de Energía y Minas. El acuerdo ya está adoptado y se pidió la dispensa del trámite, y eso ya se hizo en su momento y el tema está ya Pero debe constar en actas mi señalamiento, señor presidente. ¿Para eso se vota la aprobación del acta? ¿O no tengo derecho a hacer que se conste en acta mi punto de vista? Constará en el acta de esta sesión en todo caso. Por los que estemos de acuerdo entonces en aprobar el acta de la cuarta sesión ordinaria, si van a expresarlo levantando la mano. Bien. Los que no estén de acuerdo. Perfecto. Entonces, aprobado por mayoría con el voto en contra del congresista Manuel Dangmer. También quería… Siguiendo, bueno, en el tema del despacho ya ustedes han recibido tanto la relación de documentos, tanto remitidos como recibidos por la comisión. Si alguien quisiera, algún congresista que se le dé un mayor detalle sobre alguno de los documentos que están se les ha alcanzado, pues en todo caso pueden solicitarlos a la Secretaría Técnica. Quería también señalarles que de acuerdo a una comunicación de la Oficialía Mayor, tenemos como nuevo miembro titular de la Comisión de Energía y Minas, y a quien le damos la bienvenida, al congresista Benicio Ríos Oxa. En segundo término, quería informarles que en relación a la invitación que hizo la empresa Pluspetrol para la visita al proyecto de Camisea,
se estableció que esta se hiciera este lunes 13, y para lo cual incluso ya el jueves pasado, aprovechando el pleno, la mayoría de congresistas o los que tuvieron el deseo que tienen de viajar, ya se les fueron vacunados tanto contra la fiebre amarilla como la influenza, ¿no? A ver, el tema está en que cada día se está deteriorando más el clima y ya va a ser más complicado después. Si no lo hacemos en esta semana, la semana que viene, la siguiente ya entra en mantenimiento la planta y ya se hace mucho más complicado, ¿no?, poder hacerlo, ¿no? Entonces, por eso es que, viendo las diferentes fechas, se había visto propicio hacerlo este lunes 13. ¿Dónde? Es el único día de la semana que viene que ellos no pueden. Pueden de lunes a jueves, pero no el viernes. Sí, es el mismo día. Partimos 8 de la mañana y 5:30 de la tarde dice que estamos acá. Con la eventualidad de que, bueno, el clima, el lunes, lunes 13. Bueno, eso todavía no lo hemos coordinado, pero bueno, lo vemos. Pero en todo caso, quería para que confirmarlo y que tomen conocimiento y que lo definamos todos, que es 13, porque la verdad que si realmente hay la intención de ir, creo que queda solo esa fecha, ¿no? Las demás están un poco complicadas. Ya viene el tema del pleno, tenemos varios, la siguiente viene la semana de representación y luego la semana del tema del debate del presupuesto. Entonces realmente no va a haber otra alternativa que no sea este lunes, ¿no? Por eso es que ya se había un poco avanzado en el tema de la vacunación y todo ello para que se pudiera cumplir. Eso y además prever un poco, me dicen a veces el tema del clima, que a veces falla. Vamos a tomar algunas consideraciones, ¿no? Si por ejemplo se retrasara el vuelo de las 8 de la mañana para que salga unas horas después, se está aprovechando en el mismo aeropuerto, nos van a hacer en el hotel que hay en el aeropuerto una exposición. La exposición que nos tenían que hacer allá nos las adelantarían, ¿no es cierto?, para que en esa hora o 2 horas que tuviéramos que esperar en el aeropuerto no sea en vano, nos hacen ya la exposición y bueno, de ahí partimos y se sigue con la visita al proyecto, ¿no? Entonces, un poco las medidas, las acciones que se está tomando un poco para sacarle el mayor provecho al tiempo, ¿no? Pero en todo caso, quedaríamos entonces para el lunes 13, por favor, ya coordinaríamos con cada despacho para ver quiénes van Sí, congresista Beteta, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al presidente que está aquí en la comisión de Petroperú. Presidente, solamente me voy a dispensar en esta oportunidad no poder acompañar en el trabajo que va a hacer la comisión, ya que el día lunes iniciamos con el debate del predictamen del proyecto de presupuesto para el año fiscal 2018. Gracias, presidente. Espero la comprensión respectiva. Sí, congresista Galván. Muchas gracias, presidente. Con el saludo cordial a mis colegas congresistas y también al presidente y director de Petroperú. Presidente, quisiera de repente un poco la coordinación y asimismo también la participación de los colegas. Los que estamos en la Comisión de Presupuesto prácticamente nos imposibilita en este mes de poder salir de viaje y creo de que tendríamos que hacer una reprogramación para poder participar la mayor parte de los integrantes de esta comisión, presidente. Gracias. Sí, congresista Sarmiento. Yo también me voy a dispensar que el día lunes no puedo porque ya con mucha anticipación habíamos quedado que la Liga de Amistad de Austria tenemos un almuerzo ese día con el embajador. Congresista Dahmer. Igualmente, señor presidente, yo tengo ya otras actividades comprometidas para esa fecha, no voy a poder participar. Bueno, a ver, entonces viendo que hay muchas dificultades por parte de los congresistas para poder asistir el día lunes, creo que tendríamos que revisar otra vez esta fecha, ¿no? Y buscar una alternativa, ¿no? Ellos dijeron que el viernes no podían.
Bueno, lo coordinaremos y volveremos a tocar el tema en su momento.